Libro Bogotá contada. Contar Bogotá. Desde quienes hace siglos atravesaron el Magdalena y llegaron al lomo de mula, hasta los que hoy llegan a la terminal internacional del aeropuerto El Dorado. Bogotá tiene una tradición de viajeros que han escrito sobre ella. El científico naturalista y geólogo alemán Alexander von Humboldt, que vino el 8 de julio de 1801 a visitar a José Celestino Mutis, admiró las extraordinariamente hermosas cataratas de Tequendama. El comisionado británico para la Nueva Granada, John Butler Hamilton, que vino en 1824, ponderó la gracia y dignidad de las damas capitalinas, así como el buen trato que daban las clases altas a sus empleados. Miguel María Lisboa, barón de Japura, vino en 1851 y quedó arrobado frente a los jardines de las casas, donde florecen el tulipán, la camelia y la magnolia. Allí hay sobre todo una abundancia y de rosas y claveles indígenas, como nunca lo vi en las famosas exposiciones de Europa. El literato Martín García Merou, que vino en 1882, opinó que las mujeres son bellas y aman los grandes ideales. La música y la poesía son sus ocupaciones favoritas. Hasta en las mismas fiestas de salón hay algo más que la banalidad de una soirée almidonada. El cronista norteamericano John Gunter escribió en 1941 que en Bogotá existen más librerías que cafés y restaurantes, y que los diputados se leen uno al otro en voz alta sus poemas y hablan sobre la teoría de los cuantas, la filosofía de Bertrand Russell, la influencia de Rimbaud en Gide y las obras de Waldo Frank. Una impresión similar se llevó el escritor Christopher Isherwood, que vino en 1947 y escribió en su libro El cóndor y las vacas. No he visto tantas librerías en ningún otro lugar. Aparte de docenas de autores latinoamericanos de los que jamás he oído hablar, tienen también una gran variedad de traducciones, desde Platón hasta Louis Bromfield, desde los detalles más literarios hasta los más banales, como las obleas que recomienda André Maurois o el elogio del ajiaco que hace Angélica Gorodischer. Bogotá se ha desplegado en centenares de testimonios bajo la mirada atenta de viajeros y escritores. Con ese espíritu nació Bogotá contada, una iniciativa que convocó a 12 escritores hispanoamericanos, acompañados por 3 autores colombianos, para que visitaran la ciudad, la recorrieran y escribieran sobre ella. Las visitas se hicieron en grupos de 4 escritores, con un escritor colombiano como anfitrión
Nuestros invitados se concentraron en 3 momentos diferentes. El primer grupo, conformado por el peruano Carlos Yuchimito, la ecuatoriana Gabriela Alemán, el venezolano Rodrigo Blanco Calderón y el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Acompañados por Pilar Quintana, vino en agosto para la celebración de los 475 años de fundación de Bogotá. El segundo grupo, integrado por el mexicano Bernardo Fernández, también conocido como BEF, la brasileña Adriana Lunardi, el español Sebastián Giovanni y el cubano Jorge Enrique Lage. A quienes se sumó Miguel Manrique, vino durante la segunda semana de septiembre para los eventos de Bogotá Literaria. El tercer grupo, compuesto por el argentino Martín Coan, el dominicano Frank Báez, la chilena Alejandra Costamagna y la uruguaya Inés Bortajaray. Vino en la tercera semana de octubre, durante la celebración de los eventos relacionados con el 4º Festival de Literatura de Bogotá y el 7º Festival de la Literatura Infantil y Juvenil. Y estuvo acompañado por Ricardo Silva Romero. Los textos que vienen a continuación están en el mismo orden. El conjunto de sus textos es nuestro libro El Viento, número 97, un regalo de diciembre para los bogotanos. Como en todas las antologías, y más en esta, que abarcó escritores de diferentes procedencias, generaciones, registros, tonos, perspectivas, intereses y géneros literarios. El resultado es heterogéneo. Podríamos decir además, para completar esta característica, que al menos la mitad de los escritores privilegian lo fragmentario para abarcar diversas percepciones de su experiencia bogotana. El hecho de que hubieran venido en 3 momentos diferentes hizo que algunos mencionaran algunos sucesos particulares, como la 6ª Copa América de baloncesto en silla de ruedas en el caso de quienes vinieron en agosto, la muerte de Álvaro Mutis en septiembre y la Feria de Arte Art Bo en octubre. También hubo coincidencias en el reciente paro nacional agrario, la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de Jaime Garzón, el del grafitero Diego Felipe Becerra, el de Gaitán, la violencia, entre paréntesis con mayúscula, y la violencia, entre paréntesis con minúscula. Sobre ambas violencias, la que se refiere a los 10 años comprendidos entre el asesinato de Gaitán y la firma del Frente Nacional, conocido como la violencia y la violencia en general, asociada al conflicto armado con las guerrillas, el paramilitarismo, el narcotráfico, fuerzas oscuras dentro del Estado, así como la inseguridad del atracador, el secuestrador, el raponero. Son temas que están dentro de estas páginas. Es un tema que se aborda desde diversos ángulos, como la proliferación de fuerza pública que para los bogotanos es normal, pero llama la atención de Alejandra Costamagna y BEF, por ejemplo, el titular de semana, que abruma a Adriana Lunardi, 5 millones de víctimas de la guerra, o la violencia social y simbólica que se expresa en los grafitis que llaman la atención de Jorge Enrique Lage, el catálogo de atracos ajenos que describe Frank Báez, sobreviviente ileso y no robado de una escaramuza en la carrera 7ª,
Un milagro en Bogotá, según el título de su crónica. Rodrigo Rey Rosa hace un paralelo entre el genocidio de los Maya-IXIL en Guatemala y el exterminio de la UP. Pilar Quintana, por su parte, se ocupa de las guerras que ha vivido la ciudad. El tema es inevitable porque es parte de la realidad inocultable y también es interesante para escritores que, cada uno en su país y por diferentes o similares motivos a los nuestros, han vivido sus propias violencias. De igual forma, el lector podrá darse cuenta de que existen algunas recurrencias en cuanto a aspectos emblemáticos, sobresalientes de la ciudad. Quizá el elemento más presente en todos los textos sea los cerros. Gabriela Alemán nos muestra, a través de los ojos de una niña, cómo se ve desde Monserrate la ciudad borrada, quizás para siempre, por la neblina. Bev se avergüenza de los turistas mexicanos que chistosean en la fila para el teleférico y cuando está arriba pregunta si desde ahí se ve Ciudad Bolívar. En el texto de Martín Coan, Monserrate gravita majestuoso aún desde la Torre Colpatria. A Frank Weiss le recomienda ir hasta allá en peregrinación piadosa para agradecer el milagro, pero también le advierten que en el sendero peatonal lo pueden atracar. Alejandra Costamagna encuentra equivalencias santiaguinas, San Cristóbal y Santa Lucía. Para Monserrate y Guadalupe, Inés Bortagaray en su texto transporta el Monserrate hasta Uruguay, que antes tenía mar, puerto y un cerro modestito. Para Sebastián Giovanni, Monserrate rodeado por las brumas es una epifanía, una imagen tutelar desde la que prácticamente emana la ciudad. Para Rodrigo Rey Rosa, los cerros son boscosos y abruptos. Para Alejandra Costamagna son frondosos. Para Sebastián tiene un verdor fractal. Adriana Lunardi los considera una reminiscencia de que todo lo demás es transitorio, el origen de cierto silencio meditativo de los bogotanos. Jorge Enrique Lagui dice que el texto de los grafitis, como una nube de tags, se eleva hacia los cerros. Carlos Yuchimito considera que la cordillera es una especie de cerco. Ricardo Silva, en cambio, piensa que es una especie de parapeto, trinchera donde alguna vez se agazapó la ciudad. Martín Coan describe las montañas como una especie de caja Pandora climática que se va revelando imprevisiblemente, con un criterio propio del suspenso y el desenlace. La frase de Coan señala otro punto de contacto. Empieza a llover cubetazos y Yuchimito menciona: el clima inestable de aquí. Gabriela ve sucederse todos los climas y los microclimas posibles en el corto lapso de una charla. Para Adriana Lunardi, las nubes tienen la naturaleza indecisa de quienes quieren expresarse. Se contraen y desdoblan en un infinito trabajo de parto. Su carácter es susceptible, voluble, efímero. Coan dice que el cielo jamás se queda quieto ni permanece igual a sí mismo.
En el transcurso de un día, Rey Rosa describe un cielo que primero es azul, luego se pone plomizo y resuma una llovizna finísima y helada, para luego despegarse y volverse soleado. Inés Bortagaray divide el día en fases que abarcan todo el espectro posible. Sebastián Giovanni dice que no hay estaciones y sin embargo todas implosionan en la ciudad. También es una ciudad de libros, bibliotecas, librerías. Para no usar de las enumeraciones, diré que nos visitaron 12 bibliómanos y que los anfitriones no son los menos afectos a ello. En todos los textos se encuentran títulos de libros, fragmentos de poemas, citas, referencias a propósito de libros encontrados aquí y allá. En dos casos son un tema central. La crónica de Rodrigo Rey Rosa, en el contexto de su experiencia con las bibliotecas, se ocupa en extenso de las bogotanas. Miguel Manrique, en agradecido homenaje a un proveedor constante de sus anaqueles, relata la historia de la librería Lerner. Hay que decir que la mirada ajena, fresca, de quien viene de afuera, resalta ciertas cosas que son más borrosas para quien vive ahí mismo. Bien decía Borges, en El escritor argentino y la tradición, que según Gibbons, en el Alcorán no hay camellos y que esa ausencia es suficiente para probar que se trata de un texto árabe. El clima, los cerros, la resonancia de ciertos giros idiomáticos, de ello no se ocupan Pilar Quintana, ni Miguel Manrique, ni Ricardo Silva. Ellos cuentan desde dentro, están más involucrados con una historia íntima de la ciudad. No escriben un momento, sino un lapso largo de tiempo, décadas enteras. En esta antología ellos llevan los estandartes de la memoria, con acentos europeos, caribeños, andinos y australes, desde lo pop hasta lo clásico, del centro a la periferia, de las radiografías sociales a las reflexiones íntimas, de la ficción a la crónica, pasando por el cómic y el relato infantil. Sus voces dialogaron con la compleja realidad de esta ciudad inabarcable, pero que sin duda en estos textos ha sido contada una vez más. Escrita por Antonio García Ángel.